El software está literalmente en todas partes, ¿verdad? En el teléfono, en el coche, hasta en la nevera. Pero, a ver, ¿qué es exactamente? Bueno, en este análisis vamos a desgranar este concepto que parece tan complejo para que quede súper claro. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Primero hablaremos de ese fantasma en la máquina. Luego veremos su ecosistema, nos meteremos de lleno en el arte de la programación y finalmente aterrizaremos en el mundo del código tal y como es hoy. Y para empezar, vamos a destapar ese poder oculto, ese fantasma que vive dentro de todos nuestros aparatos. Pensemos en esto por un segundo. ¿Qué es lo que realmente separa a un móvil de última generación de un ladrillo muy caro? La respuesta no es algo que se pueda tocar. La clave está en la relación entre dos cosas, el hardware y el software. El hardware es todo lo físico, lo que podemos tocar, los circuitos, la pantalla, digamos que es el cuerpo. Pero el software, el software son las instrucciones, las órdenes que le dicen a ese cuerpo qué tiene que hacer. Es ni más ni menos que el cerebro de la operación. Y esta idea es fundamental. Un hardware, por muy potente que sea, no es más que un montón de metal y plástico sin el software. Es el software lo que le da vida, lo que le da un propósito. Sin él, de verdad, es solo un pisapapeles. Para que veamos hasta qué punto esto es cierto, hay un caso de estudio increíble, la historia de Huawei. Recordamos que por allá por 2019 estaban en la cima del mundo, ¿no? Eran los número uno fabricando móviles con unas cámaras y procesadores espectaculares. Tenían el mejor hardware del mercado, sin discusión. Pero entonces llegó el problema. Se les prohibió el acceso al software estadounidense, lo que significaba quedarse sin el sistema operativo Android de Google y, peor aún, sin todas sus aplicaciones. ¿Y qué pasó? Pues que de repente esos teléfonos tan potentes perdieron todo su atractivo. Porque al final del día, ¿de qué sirve la mejor cámara si no puedes subir la foto a Instagram? Las ventas cayeron en picado. Este caso demuestra, sin lugar a dudas, que en el mundo de hoy el verdadero poder lo tiene el software. Muy bien, ya hemos establecido qué es el software y por qué es tan importante. Ahora vamos a ver que no todo el software es igual. Hay diferentes capas, como en una cebolla. Todo empieza, claro, con el hardware, la base física. Justo encima tenemos el software de sistema. Este es el jefe de operaciones, el que habla directamente con los componentes. Y en la capa más externa, la que vemos y usamos, está el software de aplicación, los programas y las apps de nuestro día a día. Si lo organizamos un poco, quedaría así. El software de sistema, como Windows o Android, es la base que hace que todo funcione. Luego, el de aplicación, que son las herramientas que usamos para tareas concretas, como Photoshop o TikTok. Y hay un tercer tipo muy importante, el software de desarrollo, que son las herramientas que usan los programadores para crear todo lo demás. Perfecto, ya sabemos qué es el software y cómo se organiza. La pregunta del millón ahora es, ¿y esto cómo se crea? ¿Cómo nace? Aquí es donde entra en juego la programación. Programar en el fondo no es más que un arte. El arte de traducir una idea, una lógica humana, a un idioma que una máquina pueda comprender y ejecutar paso a paso. Es darle una receta súper detallada a un cocinero que no sabe improvisar. Y no es solo sentarse a escribir código a lo loco. Es un proceso muy metódico. Primero, la lógica. Entender bien el problema. Segundo, el algoritmo. Crear un plan, un mapa paso a paso para la solución. Y solo al final, en el tercer paso, llega la implementación, escribir el código que ejecuta ese plan. Y ojo que este viaje de creación tiene nombres y apellidos. Y es fascinante ver que muchas de las figuras pioneras fueron mujeres. Tenemos a Ada Lovelace, en 1843, que es considerada la primera programadora de la historia. Luego, en los años 40, las mujeres del ENIAC, que programaban la primera gran computadora electrónica, recableándola a mano. ¿Y qué decir de Grace Hopper en los 50? Ella creó algo revolucionario, el primer compilador. Básicamente un traductor para que las máquinas entendieran un lenguaje más parecido al nuestro. Ellas sin duda pusieron los cimientos de todo lo que tenemos hoy. A medida que la industria crecía, surgieron dos maneras muy distintas de ver el software. Por un lado, la filosofía del software propietario, con gente como Bill Gates a la cabeza. El código es un secreto, un producto que se vende. Y por otro, la filosofía del código abierto, o open source,
impulsada por figuras como Linus Torvalds. Aquí la idea es radicalmente opuesta. El código es público, para que cualquiera pueda verlo, usarlo y mejorarlo en comunidad. Y todo esto nos trae hasta hoy. Vamos a ver cómo es el panorama actual del código, que es un mundo vibrante y en constante cambio. A partir de los 90, la cosa explotó. Aparecieron un montón de lenguajes de programación nuevos, cada uno diseñado para resolver problemas específicos. En 1991 nació Python, famoso por ser simple y fácil de leer. En el 95 llegaron dos gigantes, JavaScript, para dar vida a las páginas web, y Java, con su famosa promesa de escribe una vez y funcionará en todas partes. Y más recientemente, en 2014, Apple lanzó Swift, su propio lenguaje para crear apps. Hoy, cada uno de estos lenguajes tiene su propio territorio. Para desarrollo web reinan JavaScript y Python. Si se trata de apps móviles, tenemos Swift para iOS y Kotlin para Android. Para todo lo que es inteligencia artificial y ciencia de datos, Python es el rey absoluto. Y en videojuegos dominan C# y C++. Como vemos, hay un lenguaje para casi cualquier cosa que se nos ocurra crear. Hemos recorrido un largo camino, desde entender qué es ese fantasma en la máquina hasta ver el increíble universo que ha creado. El software ha levantado literalmente el mundo en el que vivimos. Y eso nos deja con una última reflexión, una pregunta abierta. Si esto es todo lo que ya se ha construido, ¿qué es lo próximo que construiremos?